Un verdadero arrepentimiento es requerido, por Jonathan Edwards. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Bajo la ley, las comodidades y bendiciones mundanas eran dispensadas en alguna medida en proporción a sus rectitudes o impurezas, aunque había aún algunas excepciones de esta regla general para llevar a los observadores a la consideración y expectación de otro estado, en el que Dios recompensaría a todos de acuerdo a sus obras, como Dios a menudo aseguraba a su pueblo bajo la dispensación mosaica que ciertamente haría. Por tanto, al ver que no era siempre hecho en este mundo, debían inevitablemente esperar que otro estado sucediese, como es evidente por varios pasajes en el libro de Job y Salmos y en otra parte. Pero las recompensas terrenales y castigos eran sanciones que eran principalmente insistidas antes de la publicación del Evangelio, como puede ser visto al leer el libro de Deuteronomio, que consiste mucho en promesas y amenazas de esta naturaleza para imponer la observación y obediencia a la ley, y tenemos muchos ejemplos del otorgamiento de tales recompensas temporales sobre el piadoso, y adversidades terrenales infligidas sobre el malvado. Muchas de ellas los hijos de Israel mientras estaban en el desierto, instancias frecuentes bajo los jueces y después bajo los reyes. Así Saúl y su familia fueron eliminados por sus transgresiones, y David, siendo un hombre según el corazón de Dios, floreció y prosperó grandemente, y después de él su hijo, Salomón, mientras permanecía firme en su deber, y cuando cayó, su gloria cayó con él. Y así constantemente con sus reyes, o les iba bien o mal, hasta en la cautividad en Babilonia, según temiesen a Dios o lo abandonasen. Esto era necesario para el estado infantil y de niñez de la Iglesia, para guardarlos del pecado y atemorizarlos a obedecer, cuando ellos gozaban de una luz mucho menor que nosotros. Pero cuando Cristo vino al mundo, las sanciones de los mandamientos de Dios no son más externas y prosperidad y adversidad terrenales, sino cielo e infierno, miseria eterna y bienaventuranza eterna, fuego y azufre o luz y gloria, un abismo sin fondo de miseria, o si no, ríos de placer para todo siempre. De modo que ahora no necesitamos tropezar en absoluto por la gran prosperidad terrenal de algunos de los malvados y la gran adversidad de algunos de los piadosos. Cuando vemos una persona malvada floreciendo y extendiéndose como un árbol de laurel verde, de repente podemos maldecir su residencia. Cuando vemos hombres pecaminosos y perversos rodando en montones de plata y oro, habitando en palacios orgullosos y engalanados en vestidos preciosos y saciados con la gordura y crapulosos con el dulce, bien podemos llorar por ellos de lástima, considerando lo pobre, miserable, desgraciado que son. Podemos pronunciar materiales y piedras sin vida, bendecidos en comparación a ellos. Y si vemos a un hombre piadoso oprimido, afligido, enfadado y resecado con aflicciones y adversidades terrenales, sí, friéndose en la hoguera, bien podemos admirar su felicidad y declararlos 3 veces más felices y bendecidos. No tenemos motivo para tropezar en absoluto porque Nero, el tirano malvado, reinó sobre toda la tierra y se inundó en placeres mundanos, y los pobres cristianos, o mejor, los cristianos bendecidos y felices, martirizados y asados, y freídos y lanzados a los animales salvajes, y crucificados y puestos a toda forma de las peores muertes. ¿Qué pensaremos si nuestros ojos fueran abiertos y viésemos la diferencia de sus estados como están ahora? Por tanto, Cristo nos manda e instruye en el principio del capítulo a no juzgar el estado interno de las almas de los hombres por sus condiciones externas, viendo que este estado no era un estado de recompensas y castigos, sino de probación. Pues Cristo dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 2 al 5. En las palabras observamos 2 cosas. Primero, un prefacio solemne. Os digo, no. Os aseguro, es como les declaro. Segundo, la aserción misma. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En la que observamos, primero, la cosa presupuesta. Y eso es el peligro de perecer.
Segundo, el medio sin el cual no se puede escapar, esto es, arrepentimiento. Antes, si no os arrepentís. Doctrina. Sin verdadero arrepentimiento del pecado, no hay como escapar de la ruina eterna. Esta es una verdad que o no es creída, o no es entendida, o no es sentida sensiblemente por la mayor parte de la humanidad. Pues si creyesen en ella, excepto que se arrepentiesen verdaderamente, deberán ser miserables para todo siempre. ¿Cómo vivirían como viven, excepto que no lo entendieron y no supieron lo que es el arrepentimiento? O si lo entendieron, casi no pensaron en ello. ¿Y cuándo pensaron en ello, sino ligeramente y no seriamente? Por tanto, he elegido insistir sobre este tema en este momento, y lo manejaré en el siguiente método. Mostraremos, primero, que todos los hombres antes del arrepentimiento son pecadores. Segundo, ¿qué es el verdadero arrepentimiento del pecado? Tercero, que sin ese arrepentimiento no hay como escapar de la ruina eterna. Primero, todos los hombres, sin excepción, están encerrados bajo el pecado. Todos ellos, en primer lugar, son pecadores. Nunca hubo ningún hombre que era tan libre del pecado, sino que permanecía en tal necesidad de arrepentimiento que, sin él, le sería imposible escapar de la ruina eterna y perdición. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La venida de Cristo al mundo para salvar pecadores supone que todos los hombres son pecadores, pues Cristo no vino para salvar a nadie sino a pecadores, pues los que no son pecadores no tienen necesidad de la salvación de Cristo, pues Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Su nombre, Jesús, le fue dado porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El Mesías entró en el mundo para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Daniel 9:24. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Ahora, todo esto sería falso y absurdo, excepto que todos los hombres son pecadores, pues la encarnación de Cristo, su vida, su justicia, su muerte, su resurrección, ascensión e intercesión, no sirven de nada para los que no son pecadores. Cristo no vino para buscar y salvar lo que nunca se perdió, ni vino para llamar a los hombres justos al arrepentimiento. De manera que, excepto que algunos hombres lleguen al cielo por alguna otra manera aparte de Cristo, todos los hombres son ciertamente pecadores, y deben verse como tal, o si no, nunca serán salvos por Él. Primero, todos los hombres son culpables del primer pecado de Adán. Adán era nuestro padre y representativo común que permaneció en nuestro lugar. Todos nosotros estábamos en sus lomos. La alianza que Él rompió fue hecha con todos nosotros, y por todos nosotros en Él. No puede ser supuesto que la alianza que Dios hizo con Adán, Él solo la hizo para su persona singular. Eso es ridículo, pues a ese paso debe haber una alianza particular hecha con cada persona particular, en todas las naciones y épocas. Podemos saber que somos culpables del pecado de Adán, porque vemos que sus efectos son transmitidos a toda su posteridad, lo cual, si no fuera así, no habría más motivos sino que todo el mundo sintiese el efecto de cada pecado particular del hombre en estos días. Pero tenemos algo que es más seguro, a lo cual hacemos bien si le damos atención. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo cual es como si el apóstol expresamente dijo, todos los hombres han pecado en un hombre. Romanos 5:15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, en Romanos 5:16, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Romanos 5:18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los pecadores. Y Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. También 1 Corintios 15, del 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Segundo, todos los hombres nacen con una terrible depravación de naturaleza.
Entramos en el mundo como llenos de veneno, como víboras o cualquier otra serpiente mortal. En nosotros están las semillas de todos los pecados, hasta homicidio, idolatría, blasfemia y los peores pecados que ya han sido cometidos. Y esto aparece porque la corrupción natural de la naturaleza ha sido provocada a ese grado a fin de producir estos pecados. La Escritura nos dice que todos nosotros somos por naturaleza hijos de ira, que nadie puede sacar una cosa pura de una cosa impura, que somos formados en iniquidad y concebidos en pecado, que el viejo hombre es corrupto, que necesitamos nacer de nuevo y ser creados de nuevo para que llevemos la imagen del último Adán, como tenemos la del primero. Cada hombre experimenta la ley del pecado, este cuerpo de muerte y raíz de amargura, y debe también ver su propio odio por ese motivo, o se perderá para siempre. Tercero, todos son culpables de transgresiones actuales. Job 9, del 2 al 3. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Y en los versos 30 y 31, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. El mejor y más justo hombre sobre la tierra no está libre de pecados actuales, sino, ¿qué diferencia enorme hay entre un hombre antes y después del arrepentimiento y regeneración? La vida del hombre antes del arrepentimiento es un acto continuo de pecado. Segundo, llegamos a mostrar lo que es arrepentimiento verdadero del pecado que hace que sea absolutamente necesario para la salvación de la perdición eterna. Para que sepamos lo que es eso que debemos hacer o pereceremos. Responderé a esto, y me esforzaré en darte a entender lo que es en estas dos cosas que son partes suyas. Primero, es una contrición piadosa por el pecado. Segundo, volverse de él. Primero, una contrición piadosa por el pecado. El pecado se aferra firmemente por naturaleza a nuestras almas. Crece en nosotros, firmemente fijado en nuestras propias naturalezas. Este monstruo horrible, terrible, más venenoso, detestable, nos abraza tan cerca, por naturaleza, que ha fijado sus garras hasta el mismo centro de nuestras almas, y se aferra más firmemente a nosotros a medida que nos hacemos mayores, y por lo tanto no consigue ser rasgado de nosotros sin rasgar nuestros corazones. El corazón está tan duro que no consigue ser ablandado sin romperlo en pedazos. Por lo tanto, debe haber una contrición y tristeza piadosa por el pecado. El pecador debe mirar hacia su vida y acciones pasadas con un corazón dolido, y debe quebrantar su corazón en pedazos al pensar en ello. Debe quebrantar su corazón pensar lo bajo y vil que ha sido, y lo inmundo y pecaminoso que ha hecho. Verdadero arrepentimiento derrite el alma. Pensar cómo ha desobedecido a Dios, ofendido a su Hacedor y deshonrado su santo nombre. Deja su propio corazón como cera derretida en medio de sus entrañas. Verdadera contrición puede ser conocida por el principio que surge y por su efecto que produce en el corazón. Primero, por el principio que surge, y ese es el amor a Dios y al Señor Jesucristo. El pecador, al pensar de la naturaleza misericordiosa de Dios, al pensar de su gran compasión y pena manifestada a los hombres, ve que Dios es realmente sobremanera misericordioso y compasivo. Él se maravilla en que Dios se rebaje así a los hijos de los hombres. Ve que real y verdaderamente Dios ha mostrado una bondad sin precedentes y una compasión de lo más dulce, de rebajamiento en ese acto de enviar a su Hijo al mundo. Él admira la bondad de Dios en eso. Se maravilla que un Dios tan grande y glorioso esté lleno de pena y compasión, que el Rey del universo, el Dios infinito, el Jehová eterno, se apene del hombre a esa proporción. Tales pensamientos como estos le hacen amar a Dios y pensar de Él lo excelente y hermoso, que sea tan lleno de misericordia y pena, que sea tan sobremanera gracioso, que sea tan grande Dios, que ha sido tanto afrentado por gusanos orgullosos, sea tan lleno de bondad y clemencia asombrosa, a fin de tener pena de ellos, en vez de castigarles, especialmente cuando considera que Él es uno de esos rebeldes desgraciados del que Él se apiadó tanto. Eso lo hace amar a este Dios tan bueno por encima de todas las cosas en el mundo.
su propia alma es toda atraída. ¿Cómo se derrite con tales pensamientos? ¿Cómo fluye en corrientes de amor? Y luego cuando reflexiona sobre su pecado, como sobre su vileza, sobre su desobediencia a este Dios tan encantador, su orgullo y comportamiento desdeñoso hacia él, cómo lo deshonró por su desobediencia irrazonable, más ingrata, que haya sido tan ingrato y tan vil, entonces qué tristeza, qué dolor, qué profunda contrición se deriva. Cómo se detesta así, cómo está airado consigo mismo. Ve los movimientos que el penitente siente en este momento excelentemente representado por el apóstol. 2 Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indagación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? No digo que los pensamientos de un verdadero penitente siempre siguen exactamente en esta orden, pero digo que son de esta naturaleza y surgen de este principio. Segundo, el efecto de esta contrición es una humillación profunda. Cuando el pecador reflexiona así sobre sus pecados viles y abominables, cómo de humilde lo deja, cómo lo lleva hasta el polvo ante Dios. Qué criatura detestable y vil soy, que he hecho así, qué indigno soy de alguna mirada o la menor sonrisa de Dios, que haya sido tan monstruosamente ingrato, que haya sido tal desgraciado bajo. Tales pensamientos como estos hacen que el corazón orgulloso, que antes solía levantarse contra Dios, baje ante el trono de gracia. Él no excita más si hubiera mejor dependido de su propia justicia. Él aborrece la misma idea de ofrecer eso a Dios, que una criatura tan vil como él ha hecho, con esperanzas de que Dios acepte eso como una enmienda por su pecado. Él no desea en lo más mínimo tener ninguna alabanza de su propia salvación. Él ve que es indigno de ella. Él más bien preferiría que Cristo la tenga toda. Él preferiría depender enteramente de Cristo y ser salvo enteramente por su cuenta. Él aborrece las ideas de tener parte de esa alabanza que pertenece a Cristo. Él ve claramente que todo pertenece a Él. Esta humillación, que es el efecto de contrición piadosa, no es siempre en el mismo grado, pero es siempre de la misma naturaleza y esta es su naturaleza. Segundo, la segunda parte del arrepentimiento es volverse del pecado. Cuando ya el corazón ha sido quebrantado así por el pecado, será abandonado. Cuando ya el pecador ha visto así su vileza, él se despide. Él da un adiós eterno. Desea no tener más que ver con eso. Era su encanto en el pasado, en el que solía deleitarse y amaba sobre todas las cosas, que él solía abrazar y acoger, pero ahora él le ordena que se vaya a una distancia infinita y que nunca tenga más nada a ver con él. No lo desea más, lo ve como el monstruo más detestable en el mundo, y por eso desea nunca conversar con eso por más tiempo. Primero, hay un giro del corazón. Antes él lo amaba de todo corazón, pero ahora lo odia mortalmente. Apesta en sus narices y le es sobremanera ofensivo. Él ahora ama aquello que es excelente y verdaderamente hermoso, y aquello que es más contrario al pecado que la luz es para la oscuridad, al mismo Dios y la santidad. Él se deleita en Dios y elige conversar con Él. Él no tendrá nada más que ver con eso que era el motivo de tanto tormento y miseria para su querido Redentor. Segundo, un cambio de vida. Él ahora actúa por otros principios, para otros fines y planes. Él no tendrá nada más que ver con eso que era el motivo de tanto tormento y miseria para su querido Redentor. Segundo, un cambio de vida. Él ahora actúa por otros principios, para otros fines y planes que antes hacía. Hay una gran diferencia en el camino que lleva a las cuevas de la muerte en las que solía andar, y la senda de vida en la que anda ahora. Antes el diablo lideraba y gobernaba, pero ahora el Espíritu Santo lidera y guía, y él es gobernado por un principio vital de verdadera santidad. Esto es el verdadero arrepentimiento del que nuestro texto y doctrina hablan. Tercero, sin un arrepentimiento como este, no hay cómo escapar de la ruina eterna, excepto que nuestros corazones sean quebrantados así y derretidos, como has oído, excepto que haya ese dolor de corazón por el pecado, porque es cometido contra un Creador, Preservador y Redentor tan bueno, excepto que haya una humillación, tal contrición y tristeza que hará al corazón así de humilde,
excepto que haya un cambio de corazón, de un amor querido al pecado para un odio mortal, y de un odio a Dios para el amor más querido a Él, no hay manera de encontrar una salida por la que un hombre pueda escapar de la ruina eterna. Todo el mundo no puede liberarle de las fauces del infierno. ¿Quién puede ser tan irrazonable como para pensar que Dios, que ha sido tan afrentado, salvará a un pecador que no y no querrá arrepentirse, que ni está apenado por el pecado, o si se arrepiente solo porque él es probable que sea condenado por ello? Esto no es estar apenado por el pecado, sino apenarse de que está en peligro de la condenación. Pero Dios ha declarado que no será así, y Cristo ha declarado que excepto nos arrepintamos, todos pereceremos igualmente. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Proverbios 1 del 24 al 31. Progreso. Primero, de ahí vemos que todos los que piensan que están en un estado de salvación que nunca experimentaron un arrepentimiento de esta naturaleza, ciertamente están engañados. Es para ser temido que haya muchos de esos, muchos que nunca aún encontraron esa contrición y el alma derretida por la reflexión de sus pecados pasados. Nunca encontraron ese dolor de corazón porque pecaron contra ese Dios que ahora aman, que ahora ven como el más encantador. Nunca encontraron mitad de tanta tristeza por ofender y deshonrar y despreciar a Dios como sentirían si hubieran perjudicado, deshonrado y herido tanto a un amigo terrenal que aman con todos sus corazones. Ellos se apenarían y afligirían de corazón de haber deshonrado y perjudicado a un amigo tan bueno, a alguien que aman tan enteramente, y sus corazones hasta se quebrantarían de pensar en ello, y tal vez difícilmente se reconciliarían entre sí nuevamente por ello. Pero se arrepienten de afrentar y deshonrar a Dios, no porque piensan que es encantador, porque Él es un amigo amado y un Padre tierno. Esos pensamientos no los afligen para nada, pero se afligen en pensar que es probable que se quemarán en el fuego y azufre. Esto tal vez los ha afligido, o pueden estar afligidos de que han perdido sus créditos por ello, o algo de esta naturaleza. Segundo, qué felices son los que ya se han verdaderamente arrepentido. Son felices de que están libres del poder dominante del pecado, del poder del infierno. Tienen motivo para regocijarse de que se han deshecho de la culpa de sus pecados, deshecho de los miedos serviles de la muerte, y pueden pensar del fuego y azufre eterno sin quedarse aterrorizados. Pueden acostarse con tranquilidad en este mundo, y pueden acostarse con paz y tranquilidad en la tumba, y nunca necesitan temer acostarse en la miseria eterna. Tercero, seamos persuadidos por esta doctrina primero a un pronto arrepentimiento, segundo a un constante arrepentimiento. Primero, a un pronto. Con pronto quiero decir proceder inmediatamente, sin ningún intervalo de tiempo en absoluto. Quien quiera que diga, aún no me arrepentiré, de hecho dice al Todopoderoso que no considera sus amenazas tanto, sino que tiene la intención de desobedecerlo un tiempo más. Y cuando Dios dice, ahora, Él dice, no, ahora no, sino cuando me plazca, cuando tenga la oportunidad más conveniente. Es evidente que este es el lenguaje de tal práctica, y sería evidente para ellos si no resolviesen pensar en ello. Qué justo sería ahora que Dios diga a tales, necio, antes de que ese tiempo llegue se te quitará tu alma, como dice a muchísimos de esos que se aplazan. Primero, considera primero que cuanto más tarde es el arrepentimiento, más será amargo, de más tendremos que arrepentirnos. Penitentes jóvenes tienen una tarea fácil comparado a la que tienen viejos pecadores. Si la rama es doblada mientras es joven, puede ser hecho fácilmente, pero cuando crece a un árbol es casi imposible de doblarla, y no puede hacerse sin que se rompa. Segundo,
Si aplazamos nuestro arrepentimiento hasta algún otro tiempo, cuando lleguemos a arrepentirnos debemos arrepentirnos de esto entre el resto de nuestros pecados, que aplazamos la obra del arrepentimiento. Ahora qué ridículo es aplazar el arrepentimiento con tal expectación de arrepentirse de eso, cuando sabemos al mismo tiempo que amargamente nos arrepentiremos y tenemos la intención de arrepentirnos. Cuando sabemos al mismo tiempo que amargamente nos arrepentiremos y tenemos la intención de arrepentirnos. Y si no teníamos la intención, no nos atrevimos, uno pensaría que una expectación de arrepentirse de eso más tarde nos aterrorizaría y no nos animaríamos a eso. Tercero, si crees que es muy pronto ahora, más tarde el diablo te dirá que es demasiado tarde. Ahora él dice que es demasiado temprano, y es de su costumbre hacer así hasta que se vuelvan o condenados o viejos. Si al decirles que es demasiado temprano, él no puede sino persuadirlos a aplazarlo hasta la vejez, entonces él cambia su voz y les dice que es demasiado tarde, y así pobres criaturas son engañadas y engatusadas por los engaños y tentaciones hasta que pasen de la esperanza, y se haya asegurado de ellos. Mientras jóvenes, son animados a postergarse por la expectación de suficiente tiempo más tarde, y cuando son ancianos, se quedan muy desanimados y desalentados con la idea de que es demasiado tarde. Él primero les dice tal vez de postergarlo solo unos pocos años. Cuando ese tiempo llega, él tiene otro cebo para engatusarlos un poco más, y así este león devorador los engatusa poco a poco, más y más, hasta que han pasado de la línea y estén más allá de la recuperación. Y así la antigua serpiente llena su guarida con pecadores que ha cogido en sus lazos y trampas. Segundo, sé persuadido a un arrepentimiento constante. Nadie debe pensar que ha terminado con el arrepentimiento cuando el primer acto de arrepentimiento ha pasado. No, sino que deberíamos frecuentemente estar reflexionando sobre nuestros pecados antiguos y lamentarnos de ellos ante Dios. Este lamento frecuente del pecado no disminuirá, sino que aumentará nuestro consuelo. Por la lamentación, contrición y humillación diaria, seremos en gran medida reembolsados por el Espíritu Santo, hasta en este mundo, por alegrías y deleites espirituales. Pues al frecuentemente lamentarnos así de nuestros pecados pasados, nuestro odio y aversión al pecado aumenta y crece, y también nuestro amor a Dios, y consecuentemente nuestra alegría y deleite. Aparte de arrepentirnos de antiguos pecados que son cometidos antes de la conversión, hay pecados que son diariamente cometidos por el piadoso, y por tanto debemos arrepentirnos de ellos. Es nuestro deber y nuestro interés hacer así, y si lo hacemos nunca tendremos motivo de arrepentirnos.